Muy bien, volvemos nuevamente a la sesión correspondiente. Para esto voy a compartir nuevamente la pantalla. Les envié lo que corresponde a la matriz que hemos realizado de la base de datos. Ahora bien, esa es la importancia del análisis de la media aritmética. Entonces ahí se tiene justamente lo que corresponde al análisis de diagrama de cajas, box plot, ver si hay algún tipo, un dato atípico de análisis y entre. Entonces, aquí tomamos en cuenta al respecto. Podemos utilizar también el stata. Probablemente ustedes conocen el stata, los economistas. ¿Cuál es el stata? Bueno, aquí tengo la stata versión 15 para realizar justamente el análisis de datos. Por lo general, stata es un paquete muy en inglés, en inglés, y se requiere ese dominio, por sobre todo. Nosotros vamos a hacer este tipo de análisis en relación a los datos que ya tenemos en el Excel, en esta base de datos. Entonces, lo que voy a hacer es ir, editor de datos, voy a cargar los datos, voy a seleccionar esas dos columnas, control C, me voy al Stata, base de datos, y control V. Listo. Ahí están mis datos, ¿no? Para no perder el tiempo. En el Stata, sección 15, tengo las calificaciones de ambos. Bien. Aquí ya tenemos las etiquetas, el nombre de cada grupo al respecto. No puedo cerrar esta ventana y voy al paquete. ¿Qué es lo que podemos elaborar con el Stata? Bueno, la mayoría de los economistas utilizan este paquete porque es más sólido en relación a una base de datos muy grande, muy extensa, a diferencia del SPS. Tiene muchas herramientas, ¿no? Para poder realizar el análisis. Vamos a sumarios y tablas. En sumarios y tablas podemos, por ejemplo, en tablas de frecuencia, generar respecto a una variable. Si insertamos grupo uno, me genera su tabla de frecuencias, ¿no? La frecuencia simple, absoluta simple, la frecuencia porcentual y su frecuencia porcentual acumulada. Sí. Podemos realizar también en estadísticas, realizar el cálculo de sumario de estadísticas, por ejemplo, medias, proporciones, respecto a las variables que yo vaya, supongamos, en el grupo número 2 o grupo número uno. Entonces ahí identifica el número de observaciones, son 10 datos. Mil significa promedio o media. Sí, está en inglés. El grupo 2 su promedio es de 82 puntos. Efectivamente, el grupo 2 su promedio es 82, ¿no? El promedio del grupo uno means, es de 47,8. Ahí está, que hemos determinado en el Excel. El error estándar, ¿no? 3,6 del grupo 2 y 6,2, etcétera, los demás decimales del grupo uno. Y vean esta parte que es bien importante. Me ha generado, a partir de estos promedios, el promedio de ese grupo, su intervalo de confianza está al 95%. ¿No? Y esta unidad corresponde a determinar intervalos de confianza. El Estado de manera ya más directa, ¿no? Me determina con exactitud su intervalo de confianza. Por ejemplo, el límite inferior es de 73,7 en realidad, si redondeamos, ¿no?
y el límite superior es de 90 punto, aproximadamente punto 3, ¿no? Si es 28, 2.3 en este caso. Porque este promedio se encuentra dentro de este rango de intervalo. De todos los intervalos, este es el intervalo más adecuado. Eso implica, ¿no?, a un 95%. Por otro lado, del grupo número uno, este promedio se encuentra en este intervalo de confianza, el 95%. No, por lo general, siempre trabajamos los intervalos al 95% de confiabilidad. Puede ser en algún caso que se cambie, que tal si es al 97, 98, 99 o 94, 93 o 90%, ¿no? Intervalo de confianza. Obviamente, los valores extremos van a variar, pero por lo general trabajamos un 90%. Y obviamente el valor del 5%. En este caso, el límite inferior es 33 punto aproximadamente 8, podríamos decir, y el límite superior es de 61.8. En este rango se encuentra justamente la media del grupo número uno, que es 47.8. De esta forma calculamos su intervalo de confianza. Entonces ahí, por ejemplo, ya el Stata nos hace de manera más directa determinar, ¿no?, lo que es la parte de los intervalos de confianza, ya de manera más directa y concreta posible. Bueno, y alguno puede mencionar, tal vez tiene la idea, ¿no? Y podemos ir a inteligencia artificial, ¿no? Y podemos preguntar algo bien interesante, ahora que estamos hablando de la unidad número 2. Este es el texto base que les comparto de la unidad número 2, que ya va a estar en plataforma. Hoy mismo lo voy a subir. Responde a intervalos de confianza para la diferencia de medias y proporciones. Entonces, el objetivo obviamente específico segundo es calcular intervalos de confianza para la media y diferencia entre dos medias, el uso de distribución normal, intervalos de confianza para proporciones y diferencia de proporciones. Por lo general es una parte teórica porque utilizamos teorías, vale decir, teoremas definidas para intervalos. Por ejemplo, en un sentido lógico, como diseñamos, existen dos formas correspondientes o propiedades. Aquí es en un sentido más teórico, ¿no? Entonces se tiene un conjunto de datos para realizar de una determinada muestra aleatoria de variable, ¿no?, con distribución normal, con parámetros mu y sigma sub 0 al cuadrado, que es conocido. Entonces su intervalo, ¿no?, de 1 menos alfa, que es el nivel de significancia por 100, de confianza, el parámetro mu está dado por lo siguiente. Este de aquí, el primero. El parámetro mu está en el intervalo extremo superior y este es el extremo inferior, ¿no?, donde Z alfa medios equivale a 1.96, si es el 95% de confianza. Sigma sub 0 es justamente la desviación estándar inicial, obviamente dado por datos, y n es la cantidad de datos que se tiene. Y conocido obviamente lo que es la media o el estadístico promedio muestral. Esto bajo una distribución Z normal. O bien podemos utilizar la función inversa f de Fisher, ¿no?, f sub z menos 1 de 1 menos alfa medios. Otra opción. Entonces hay dos formas. Mayormente esa es la que se utiliza. Entonces z sub alfa medios es el valor de la distribución normal con área derecha igual a alfa medios. Es decir, divide en el nivel de significancia, divide en dos, va a decir una distribución, obviamente una distribución prueba bilateral. De la misma forma, f sub z alfa menos 1 de lambda es el cuantil o donde lambda es la normal estándar, ¿no?, el que está en el rango de 0 a 1. Entonces, este es el teorema o la primera definición para aquellas muestras compuestas de 30 o más datos.
Aquí, de manera muy teórica, tenemos definido lo que es el intervalo de confianza para la media de poblaciones normales o aproximadamente normales cuando se conoce. Entonces, este método se puede utilizar para tener muestras menores a 30 datos, siempre y cuando se tenga pleno conocimiento de los datos de la población, si esta distribución normalizada de varianza poblacional o desviación estándar. En segundo lugar, se muestra el siguiente teorema. Tengo n datos para realizar una determinada muestra aleatoria de distribución normal con parámetros mu y sigma cuadrado, que es la varianza desconocida. Entonces, en un intervalo de 1 - alfa/100 de confianza, mediante la distribución T de Student, ahí está T sub alfa medios, donde S sub n es justamente, en este caso, la desviación muestral, y n es el tamaño de la muestra. O bien, en otro caso, ahí tenemos la distribución justamente en relación al cuantil, donde se tiene el F de Fisher, al menos una a la inversa de alfa medios. Una nota muy importante es lo siguiente, ¿no? Debido a que tablas de distribución de T de estudio general están diseñadas mayormente para menores a 30 adaptos, ¿no? Eh, Hacemos pruebas T de student o calculamos intervalos confianza con la T de student cuando tenemos menores a 30 datos. Porque si fuesen mayores a 40 en este caso, utilizamos el teorema número uno, la distribución normal Z. Entonces ahí está, en ocasiones, no, pero si los estados tienen varios grados de libro, no, pero en ocasiones suele subdividirse, ¿no? La notación, por ejemplo, en el teorema número uno, con el signo positivo es el límite extremo superior y con el signo negativo es el extremo inferior. En el teorema número 2 está bien comprimida, que probablemente para algunos es muy complejo, se sintetiza de la siguiente forma, ¿no? Con la T de student para muestras menores o pequeñas a 30, la T de student alfa medios, conocimiento de la desviación estándar, muestral y el tamaño de muestra. Previamente conocida en ambos, en este caso, la media aritmética muestra. El teorema número 3 se realiza de la forma, ¿no? Ya se toma en cuenta lo siguiente. Es bien importante tener, si tenemos un parámetro, pero cuando n tiende es mayor estricto a 30, entonces este va a ser su intervalo de confianza, conocimiento en este caso, de la desviación estándar muestral, pero con Z alfa medios, ¿no? Si vamos a trabajar 95%, Z alfa medios va a ser 1,96. Entonces ahí se tiene, o bien, en este otro caso, la inversa. Entonces ahí ya tenemos tres teoremas. La distribución de la diferencia de medias muestrales de dos poblaciones muestrales que son independientes. Por ejemplo, si son varios vectores X y Y, donde el conjunto de la distribución normal con parámetro mu y sigma y su desviación estándar, de la misma forma en la otra que es, en este caso, ambos obviamente son muestras independientes. Entonces, consideramos lo siguiente. Si se tiene un muestreo aleatorio, ¿sí? Un muestreo aleatorio, sí, que de tamaño n, ¿no? Respecto, este es n sub x respecto a la variable aleatoria. Entonces lo que ocurre es lo siguiente. Em, Obviamente, esto también lo muestro, voy a determinar lo que es la media
muestra y su varianza. Del grupo segundo voy a determinar también su media muestral y su varianza muestral. Entonces son dos grupos independientes. Por ejemplo, en investigación yo puedo hablar de un conjunto de datos, supóngase del paralelo A y del paralelo B. Son dos grupos independientes, ¿no? Por ejemplo, estoy en un curso prefacultativo, ¿no? De estudiantes de dicha determinada carrera. Y en este grupo prefacultativo puedo seleccionar dos grupos, ¿no? Ahí, por ejemplo, ya no va a ser tan independientes, son sí, independientes porque van a tener que ver cosas comunes. De ahí la diferencia radica justamente en nuestra investigación y ustedes van a revisar su tesis de maestría, bueno, por lo general de diseño cuasi experimental, comparar dos grupos y ver justamente si es efectivo, su método de enseñanza, su modelo, el instrumento, o si es una determinada aplicación, tal vez un modelo de enseñanza, tal vez una nueva metodología, mediada por herramientas virtuales o con inteligencia artificial específica, y entre otros. Entonces eso ustedes van a ir definiendo más adelante qué tema de tesis van a ir revisando. Por lo general es bien importante identificar lo siguiente: la variable independiente, la variable dependiente, la condicionante, el contexto en el que se va a ir trabajando. Esos son los elementos específicos concretos para un tema de tesis, de maestría. Y hay que especificar de manera muy concreta y lógica. Y obviamente la inteligencia artificial nos puede ayudar bastante respecto a ese tipo de análisis, ¿no? Bueno, la mayoría de en posgrado realizan este uso de inteligencia para ajustar, ¿no? Perfilar y mejorar sus temas de tesis, porque hay algunos que los hacen muy ambiguos, muy amplios y no corresponden, ¿no? Es decir, se pasan más del rango de 15 a 20 palabras, por sobre todo, ¿no? Entonces es mucho mejor algo más concreto, más claro y coherente posible en su definición de tema de tesis. Ahora bien, aquí tenemos, y recuerda, menciona cómo determinar su media muestral, su varianza muestral en ambos grupos. La diferencia, ¿no? De medias para una distribución, hay casos. El primer caso, varianzas poblacionales conocidas. En el caso segundo serán varianzas poblacionales desconocidas pero iguales. Y el tercer caso serán varianzas poblacionales desconocidas distintas o no con tamaños de muestra mayores a 30. Por ejemplo, en el caso número uno, si se tiene varianzas poblacionales, la variable aleatoria, por ejemplo, de diferencia de promedios, es decir, media muestral menos la segunda media muestral de ambas, tienen distribución normal. Ahí está. Lo que se trata es de justamente determinar este cierto tipo de parámetro de diferencias, ¿no? La diferencia de medias. Por eso se dice diferencia de medias. Conociendo, conociendo varianzas. Estas son las varianzas. Sigma sub X, sigma sub Y, ¿no? Ambas al cuadrado. Respecto a sus tamaños muestrales, ¿no? Que tienen bajo la raíz cuadrada en suma. Entonces, esta tiene una distribución normal para determinar dicho cálculo. Y lo que se sugiere, por lo tanto, es utilizar la correspondiente fórmula de distribución Z, diferencia de medias o de estadísticos muestrales respecto a diferencia de parámetros poblacionales sobre la raíz cuadrada de la suma de fracciones respecto a sus varianzas respecto a sus muestras, ¿no? Con varianzas. Esta variable va a tender a una distribución normal con promedio igual a cero y desviación estándar igual a uno. En el segundo caso, si las varianzas poblacionales son desconocidas, pero iguales, vale decir, no conocemos los valores, pero sí las varianzas son iguales.
Entonces, el mejor estadístico es la T de Student. De la misma forma, la diferencia de medias es menos la diferencia de parámetros poblacionales respecto a ese sub P que corresponde justamente a este dato. Que mayormente lo vemos, ¿no? Es una característica del cálculo, en este caso del tamaño de muestra menos uno por su desviación, perdón, por su varianza muestral más el tamaño muestral segunda, el segundo grupo menos uno multiplicado por su varianza muestral, dividido entre la suma de tamaños muestrales de ambos grupos, desde grupo X, grupo Y, menos 2. Esto se lo conoce también como grado de libertad. En correspondencia, lo que se realiza es sacar la raíz cuadrada a esta, ese es S sub p, multiplicada por la raíz cuadrada de la suma de fracciones de uno sobre su tamaño muestral del primer grupo más uno sobre el tamaño muestral del segundo grupo. ¿No? Aquí estamos viendo dos grupos, ¿no? Grupo uno X, grupo 2 Y. Entonces, cuando las varianzas poblacionales son desconocidas, pero iguales, aplicamos la estadística T. Tiene una distribución T de Student con n sub x más n sub y menos 2 grados de libertad. ¿Qué significa? A partir de esta parametrización de variables, vamos a atender a esta función, en este caso de T de Student, de grados de libertad correspondiente, ¿no? La sumatoria de tamaños muestrales menos 2, ¿no? Pues si yo tuviese simplemente un tamaño muestral, entonces restamos menos uno. Si tengo tres grupos, n sub x, n sub y más n sub z, supongamos, menos 3. Y si tengo cuatro grupos, menos 4. Esa es justamente la correspondencia del grado de libertad en el que reducimos, ¿no? Menos una unidad. En el caso de varianzas poblacionales desconocidas, distintas o no, es decir, de tamaños muestrales mayores a 30 datos, el estadístico Z es definido como esta, la misma, pero ahora conociendo justamente los estadísticos, es decir, varianza muestral, ¿no? De ambos grupos. Y la estructura es la misma, similar. Su distribución normal, de la misma forma, tiende a normalizarse con promedio igual a cero y desviación estándar igual a 1. Y ahí tenemos algunos ejemplos, ¿no? De distribución de diferencia de medias para varianzas poblacionales. Antes de ingresar a los ejemplos, voy a tratar de mostrarles respecto a la característica. Bueno, esto no se olviden, es el stata, ¿no? Entonces, aquellos que deseen, me escriben por WhatsApp o bien voy a generar un link, un Google Drive, para que ustedes puedan ingresar y puedan descargar el Stata versión 15. Sí, esta es la versión 15 Stata de 64 bits. Ahora vamos a una parte importante que hemos quedado. Bueno, aquí está, ¿no? Por ejemplo, hemos hecho ese análisis de ambos grupos, ¿no? Mediante gráfico de líneas. Si quieres, puedo hacerte, dice, un box plot, ¿no? Ideal para ver los outliers o histograma comparativo. Bueno, puede ser en este caso un box plot, ¿no? Es decir, diagrama de cajas y bigotes. Estamos trabajando con inteligencia artificial ChatGPT, la versión pagada, no es la gratuita, ¿no? Porque la gratuita es limitada y no te genera muy bien, se podría decir, ¿no? Buenas representación. Y ahí está, ¿no? Miren, comparando el boxplot de ambos grupos, ¿no? Grupo uno, grupo 2. No me muestra tampoco, ¿no? Lo que es, miren, a diferencia del Excel, tenía dos, ¿no? Entonces, lo que yo podría hacer es comparar, si desean, grupo uno, grupo 2, insertar el boxplot. Ahí está, ¿no? En un solo gráfico, similar al que la inteligencia artificial nos ha generado. Esta línea, esta franjita anaranjada es justamente el promedio, ¿no? Aquí está. Por ejemplo, yo voy a insertar, yo quiero con datos. Ahí están mis datos.
y hacemos sus comparaciones. Este Boxplot mayormente es para diferenciar y ver características de conjunto de datos, ¿no? Por ejemplo, hemos podido observar que el grupo número 2 tiene un buen representante a diferencia del grupo número uno, ¿no? Porque la diferencia amplia lo hace este punto. Si esto lo convierte en 10, ¿qué pasa? Vean, cedo mi extremo inferior, ahí está, es límite, y obviamente todo va cambiando, tanto los cuartiles, ¿no? Como su promedio, a 38. Algo moderado, 30. Ahí, por ejemplo, vean, puedo ver que su coeficiente de variación se reduce a 19, ¿no? Entonces insertamos 40 puntos. Ahí va reduciendo a 17, ¿no? Y si voy elevando, por ejemplo, a 50 puntos, seguimos en 17%, ¿no? Y si fuese algo más interesante, a ver, 47, seguimos en 17%, ¿no? No reducir, ¿no? De 25, como estaba muy alto, ¿no? Que entonces los 90, ahí me genera, ¿no? Un outlier, es decir, un dato muy alejado de ese conjunto de datos. En caso de que lo estaba haciendo. Entonces, este mismo cuadro es comparativo en relación a este, ¿no? Aquí está ese punto, outlier, ¿no? Grupo uno y el grupo número 2. Se observa que el outlier claro encima, entonces fuera de la caja, en realidad, ¿no? Caja más amplia, mayor dispersión. Mediana está alrededor de 43 a 45, ¿no? Ahí está, 43, ¿no? Lo que es justamente la mediana. 47,8 es el promedio. Confirma que los datos son heterogéneos del grupo uno, mientras el grupo 2 no presenta outliers. Claramente aquí están, es la caja. Es más compacta, menor variabilidad, mediana alrededor de 82 a 85. Me dice, ¿no? De 82 a 85. Datos más aceptables y consistentes. Y se hace una conclusión visual, ¿no? Que el Boxplot evidencia que el grupo uno presenta un valor atípico que incrementa significativamente su dispersión, mientras que el grupo 2 muestra una distribución más uniforme, sin valores extremos, corroborando los resultados del coeficiente de variación. A veces ocurre lo siguiente, ¿no? ¿Por qué ocurre esto? Miren, probablemente el estudiante número 6 de mi lista, justamente el día de realizar el test o el post no ha venido. No hay puntaje, ¿no? Cero. Pues miren, tengo otro dato atípico, ¿no? Entonces ese dato va a afectar bastante a mi análisis, ¿no? De dato que voy a realizar más a posterior. Entonces, lo de la forma, este mismo estudiante, el grupo 2, ¿no? La prueba segunda, lo mismo, ¿no? Entonces, son datos que pueden incidir, pueden influir respecto al análisis estadístico que yo realice. En, en algunos casos, algunas investigaciones, he podido observar que tenían estos casos, ¿no? Extremos, muy extremos, y deberían de no tomarlos en cuenta, en realidad, ¿no? Era un mejor análisis y más robusto, por sobre todo, porque cuando se tiene estos datos muy extremos, tendemos a que nuestro promedio medio aritmética no sea un candidato, un buen representante para realizar la prueba dócima de hipótesis. Ahora bien, hablamos ahora de algo importante de intervalos de confianza. Voy a ampliar, aquí vamos a mencionar unos elementos importantes al respecto. Ahí está mucho mejor. Si vuelven el tiempo, por favor, vuelven al mismo nivel. Vamos a hacer una introducción de los de confianza. Este documento también, el texto base,
Los voy a pasar, va a estar en la plataforma que corresponde. Sí, ahí está, tengo ahí 10 minutos. Bien, volvemos al mismo lugar. Sí, sí, sí. Bueno, un intervalo. ¿Qué es un intervalo en primera instancia? Muchos deben preguntarse, ¿no? Un intervalo conceptualmente lo vemos como un conjunto infinito de valores numéricos que las contiene. Por ejemplo, en el intervalo de 0 a 1, ¿cuántos valores numéricos existen? Algunos dirán 10, 5, 2, según la regla, 10, pero en realidad es un conjunto infinito de valores numéricos. Y eso podemos hacer nuestra pregunta misma con inteligencia, ¿no? ¿Cuántos en realidad son? ¿No? ¿Cuántos? Son infinitos en realidad. Solamente en ese pequeño intervalo de 0 a 1 existe gran cantidad de valores. Por ejemplo, está el 0.5, 0.3, 0.2, 0.9, 0.99, 0.95, 0.99998, 0.99993, 2, 4, etcétera. Bien, vean ustedes que son valores muy grandes, muy extensos, ¿no? Es así, el intervalo de 0 a 1 se puede hacer como una analogía a la recta de los números reales. Y la recta de los números reales tiende justamente tanto el extremo positivo como el extremo negativo, tienden al más infinito como al menos infinito. Hace instantes, en la anterior sesión mencionaba que infinito no es un valor numérico, sino es una representación de un valor que es muy grande, muy extenso, que no puede ser determinado o calculado con exactitud. Entonces acá el intervalo, ahí ya tenemos la noción de intervalo, ¿no es cierto? Un intervalo, un conjunto infinito de valores. Si es en la recta, números reales. Ahora bien, ¿qué es un intervalo de confianza? Un intervalo de confianza es un estimador, ¿no? Que apunta y captura el verdadero valor de un parámetro poblacional, en este caso la media poblacional, con un nivel de confianza específico. Nosotros vamos a trabajar, dijimos, al 95% de nivel de confianza, generalmente expresado en porcentajes, ¿no? Puede ser 95 o 99%. Acá se puede observar justamente la gráfica de estabilidad, ¿no? Respecto a cierto intervalo, miren, de valores, ¿no? De datos y cómo estos datos van tendiendo, ¿no? A cierto tipo de característica o función en este caso. Entonces hay un intervalo donde existe, ¿no? Cierto movimiento específico y concreto en relación a datos que se han observado, se han medido. Por ejemplo, en mis datos, si yo quiero realizar el gráfico de líneas, ¿no? Puedo ver, puedo observar estas características fundamentales. Veamos. Insertar el gráfico de líneas. Ahí está mi gráfico de líneas. Y entonces puedo ver algunas características puntuales si se desean, ¿no? En relación a los grupos, ¿no? Mi gráfico de líneas. En cierto tipo de rango también, que obviamente dice diferencias, ¿no? No es la misma en realidad, ¿no? Por ejemplo, del 1 al 10 está haciendo la característica, ¿no? Donde el eje X representa el número de estudiante, ¿no? El estudiante número 1 de mi lista, el estudiante número 2, 3, 4, etcétera. Ahí. Ahora bien, entonces vemos cierto tipo de intervalos que se caracterizan, que se caracterizan en lo siguiente. El intervalo de confianza proporciona una forma de comprender la precisión de las inferencias estadísticas. Bueno, por ejemplo, aquí podemos ver y observar cierto tipo de movimiento, ¿no? Telúrico con respecto a tomar cierto tipo de decisiones, ¿no? Entonces, la precisión de inferencias permite también a los investigadores tomar decisiones basadas en estos datos. Su relevancia es clave en múltiples áreas, ¿no? Por ejemplo, en la biomedicina hasta en las ciencias sociales. Bueno, cuando hablamos de ciencias sociales, obviamente las carreras de psicología, sociología, ¿no? Lo que es la parte de educativa, lo que es historia, antropología, etcétera. Aplicaciones del libro de confianza, ¿no?
Entonces, los intervalos se utilizan para evaluar parámetros con media y la proporción, ¿no? Estamos hablando del promedio y su proporción, el porcentaje. Son fundamentales en el análisis de experimentos, encuestas y estudios clínicos. Bueno, esto dentro del marco de medicina, ¿no? Por ejemplo, en medicina, los médicos realizan, ¿no? Que una determinada persona en un principio inicia su revisión médica y identifican cierta enfermedad. Entonces, longitudinalmente, ¿no es cierto? Esos son los estudios clínicos, longitudinalmente, ¿no? Es por lo que al paciente le dice, bueno, usted está enfermo, tiene diabetes en grado 2, por lo tanto, debe consumir estas pastillas. Vuelve en un transcurso de tiempo, ¿no es cierto? Y nuevamente le hace el análisis, si ha evolucionado o bien ha mejorado, ha reducido. Entonces ahí podemos ver cierto tipo de análisis clínico que realizan mayormente los médicos, ¿no? Análisis clínico. Experimentos, por ejemplo, dentro de lo que corresponde, por ejemplo, esto de COVID-19, ¿no es cierto? Las universidades, por ejemplo, en Estados Unidos, Stephen Hopkins, ¿no? Y en las universidades en China han desarrollado justamente, y está en Rusia, ¿no? El Sputnik, en relación a la vacuna, ¿no? Anticovid. Y cada una tenía cierto tipo de características, ¿no? Estas instituciones han realizado experimentos que se pueda reducir, ¿no? Es decir, tratar de que la persona o sujeto que esté infectado con COVID-19 reduzca o vaya mejorando respecto a ciertas características o enfermedades. Además de esto, realizar justamente las encuestas es bien importante dentro de la investigación para la interpretación y análisis de resultados. Mayormente las encuestas para las opiniones, es decir, la percepción, cómo ustedes perciben, observan, qué es lo que se puede sugerir o mejorar al respecto. Entonces ahí tenemos justamente, pueden ser investigaciones y longitudinales o de manera eh, transversal, ¿no? Transversal o también se lo conoce como transeccional. Esto lo van a ver justamente en los libros de metodología de investigación, por ejemplo, en Roberto Hernández Sampieri, Metodología de la Investigación, Gestión 2020, ¿no? La última, la actualizada, por sobre todo. Bueno, tiene varios libros, ¿no? Varias ediciones, ¿no? Es la primera hasta séptima edición. Ahora, muy bien, hablando respecto a esta característica fundamental, diferencia de medias, como lo hemos mencionado. ¿Qué es la diferencia de medias conceptualmente, ¿no? La diferencia de medias se refiere a la resta, ¿no? Entre las medias aritméticas de dos grupos de datos. Este valor puede indicar si existe una variación sistemática entre los grupos de estudio, ¿sí? Por ejemplo, aquí yo tengo las dos medias y voy a calcular la diferencia. Y la diferencia de medias va a ser el promedio, obviamente más alto, menos el promedio bajo. Como se puede observar, la diferencia de esas medias es de 34,2. O sea, en realidad, ¿no? Si estamos hablando de grupos, de ambos grupos, hemos implementado dicho test o prueba y son puntajes, ¿no? Su diferencia es de 34,2, es decir, es muy grande en realidad, ¿no? No es una diferencia tan significativa, ¿no? Entonces, este valor puede indicar si existe una variación sistemática, ¿no? Podemos observar que eh, existe, ¿no? Una diferencia significativa. Por ejemplo, voy a copiar al control C, me voy a ir al Paint, control V, control C, me voy a inteligencia artificial. Está. Y le voy a poner ahí en descarga. Y voy a mencionar lo siguiente. Respecto a los datos
adultos realizan